Vamos a leer el Salmo 127. Salmo 127, para comenzar nuestra charla en esta noche. Versículo 3, Salmo 127, 3. Hemos escuchado acerca de la importancia de la familia y también de la necesidad e importancia de la educación de los hijos. Dice así la palabra de Dios: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios dice aquí claramente que herencia de Dios son los hijos, herencia del cielo. Dios me dio 3 tesoros, nos dio a Esther y a mí 3 tesoros. Ahora lo aumentó últimamente con 2 más. Pero la verdad que para nosotros ha sido, o se ha cumplido esta palabra del Señor, es una herencia del cielo. No tenemos fortuna, pero tenemos 5 riquezas ahora, 5 tesoros. Dice también que es de gran valor, no solamente emocional, sino en todos sentidos, de gran valor. Y también que son las armas del valiente, dice como saetas, a ver cómo dice la palabra. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de como saetas en mano del valiente. Así son los hijos. Los hijos son para hombres y mujeres valientes. ¿Sabían ustedes eso? Mire, se necesita más valor para criar a los hijos que muchas otras cosas, Sabiduría, en fin, vamos a ver eso más adelante. Y también es una dicha, una felicidad el tenerlo, y también es una honra y una manera de avergonzar a nuestros enemigos y no avergonzarnos nosotros mismos. En esta noche me toca hablar de los deberes de los hijos para con los padres. Pero antes de entrar en el tema, quisiera tocar 4 puntitos que entiendo debemos recalcar. Nuestro hermano Guido ha tenido, digamos, una forma muy hermosa de exponer, y no quiero volver al tema de los hijos pequeños, solamente mencionar 4 puntitos. El primero de ellos es esto: el propósito de tener hijos. ¿Para qué es? El tener hijos no es un accidente biológico, no debe serlo. Yo soy un accidente biológico, porque mi madre me tuvo de soltera, pero no es así. Ni mucho menos en la familia cristiana, no debe ser un accidente. El tener hijos tiene que ser primeramente para la gloria de Dios. Cuando nosotros nos casamos, no comentamos mucho sobre los hijos. Ahora hay más luz, gloria a Dios por ello. En aquel tiempo no había tanta luz. Pero en esto nos pusimos de acuerdo, pedir hijos para la gloria de Dios. Y para Dios, que nuestros hijos sean para Dios. ¿Por qué? Yo puedo, y también mi esposa podía enseñar a los hijos, protegerlos, en fin, todo eso, pero sabíamos que es limitado nuestro alcance. Pero el alcance de Dios es ilimitado, y sabíamos que si estaban bajo la protección de Dios, nada les iba a faltar. Y si eran para la gloria de Dios, su vida iba a ser plenamente, sus vidas, digamos, iban a ser una vida plena, una vida hermosa, una vida para la gloria de Dios.
No iban a ser esos hijos que ni saben a dónde vienen, ni a dónde van, y pasan por este mundo penando. No, lo que queríamos eran hijos para la gloria de Dios, que vivieran una vida plena, una vida hermosa, una vida llena del Señor. Y parece que Dios nos ayudó. Gloria a su nombre. Son para Él. Él es el que lo da. Y también puede quitarlo si así en su soberanía lo pide. Pero el propósito tiene que ser cumplido, tiene que ser para Dios. Tal vez esto parezca un poco infantil, pero tiene mucha importancia. Yo he visto muchos padres, no cristianos por supuesto, pero quieren tener hijos, no solamente para perpetuar su nombre, sino para servirse de ellos. Es muy triste eso, pero lo saben. No lo engendran con amor, sino con egoísmo, y piden de ellos cosas que no deberían tener. El propósito primero es tener hijos para Dios. El segundo puntito es que debemos emprender el trabajo de educar a nuestros hijos con fe. Cuando nació nuestro primer hijo, Marcelo, me di cuenta de una cosa, porque cuando viene la responsabilidad uno empieza a temblar, que era inapto para una labor tan grande como educar a los hijos, porque es grande, es muy grande. Entonces me acuerdo, mi señora estaba en el hospital, acá en el Hospital Santa Rosa de Florida, y me vino una tarde, yo estaba lavando la ropa de casa, entonces ella estaba allí en la maternidad, y vino una vecina muy amorosa, muy contenta, y dice: es papá de un bebé, de un varón. Bueno, gracias a Dios, en fin, esa alegría, ¿no?, que uno tiene cuando es papá. Pero cuando subí a la azotea a llevar la ropa para ponerla en la soga, allí pedí al Señor. No era una postura muy religiosa, pero allí tendiendo la ropa, pedí al Señor que me diera sabiduría para educar, que nos diera de nosotros la sabiduría. Bueno, por un lado yo me veía tan inapto porque realmente mi vida fue carente de muchas cosas. Yo no tuve padre, tuve un padrastro. Él hizo todo lo que a su entender o a su poder podía, pero no es lo mismo que un padre, y mucho menos que un padre cristiano. Él no me supo orientar y muchas otras cosas, como más adelante les voy a contar. No podía hacerlo, no estaba capacitado para hacerlo, y como no conocía a Dios, tampoco pudo pedir a Dios la sabiduría para hacerlo. Pero yo me vi ante esa necesidad, esa responsabilidad, entonces pedí al Señor la sabiduría para educar a los hijos. Y el Señor oye la oración de aquellos que le piden con todo corazón, aunque no sea muy religiosa la postura. Él oye. Por eso digo que tenemos que emprender este trabajo con fe. Todo lo que nos falta, si tenemos un corazón abierto, Dios lo pondrá. Pondrá la sabiduría, pondrá la gracia, pondrá la palabra, pondrá las situaciones, todo lo que sea necesario para que nuestros hijos sean para la gloria de Dios. Lo tenemos que hacer con fe. Puede ser que tú no hayas venido de un hogar cristiano. La mayoría de nosotros, nuestros antepasados, no fueron cristianos en el sentido de que conocían a Dios más íntimamente, como le conocemos nosotros ahora. Pero no debemos desanimarnos por eso, sino que tenemos que hacer el trabajo con fe. Y Dios nos va dando la luz, nos va dando la gracia, nos va dando todo lo que sea necesario para hacer esta tarea tan grande, tan hermosa,
tan sublime de educar a nuestros hijos. Otro puntito también que quisiera recalcar en la educación de los hijos: el matrimonio tiene que estar de acuerdo. Y esto lo digo no porque nuestro matrimonio estuvo siempre de acuerdo, sino precisamente por lo contrario, porque no estuvimos de acuerdo. Hay dos cosas que el chico necesita para su educación, para su propia vida. Es la firmeza del padre y la dulzura de la madre. A través de mi vida he oído mucho esta frase, en distintos labios, sobre todo en el labio de las mujeres. Ah, si tú fueras madre, pensarías de diferente manera. Es que un padre no necesita ser madre, un padre necesita ser padre, y una madre necesita ser madre. El niño necesita de las dos cosas. Y entre el padre y la madre tiene que armonizar esa dureza y esa dulzura. Me acuerdo de algo que me contaba mi suegra, que sucedió allá en España. En aquellos tiempos, cuando la educación era más severa, se dice que en un pueblo había un matrimonio que tenía un hijo adolescente, y como todos los hijos, yo creo que todos hemos hecho igual, cometió una travesura bastante gorda. Entonces el padre, que estaba dispuesto a castigarlo, se enojó de veras, lo castigó y le dijo: bueno, esta noche no dormirás en casa. Y parece una cosa muy simple, pero resulta que a la noche caía la nieve, las casas estaban cerradas, así que el muchachito se quedó en la calle. La madre escuchó el castigo. ¿Y qué hizo? No se puso delante para defenderlo. Cerró la boca, se calló y dejó que el muchacho se fuera a la calle. Bueno, ¿qué sucedió? Vino la noche, comenzó a nevar, comenzó a hacer frío. Y el padre estaba dentro en la cama, muy abrigadito, pero despierto. Y la madre también. Pero el padre, zorrito, se hacía el dormido. Y a las 8, las 9, las 10 de la noche, hasta afuera hacía un frío de loco, ya estaba tentando al muchacho. Y la madre escuchando. Y de pronto se un ronquido. Y el padre que se hacía el dormido. Entonces se levantó despacito, fue a la puerta y entró al muchacho. Y el padre oyó todo eso, pero hizo el tonto, y después se durmió muy complacido. Es difícil armonizar la dureza con la dulzura, pero es necesario hacerlo, hermanos. Sin aplaudir. Porque las dos cosas el muchacho necesita. No nos olvidemos de eso. Y es cierto que en el corazón de aquellos padres había el mismo amor para con el hijo, pero cada uno actuó de diferente manera, pero le fue bien para el muchacho. Por lo tanto, los padres tienen que ponerse de acuerdo en la educación de los hijos. Y hay otra cosa más, y eso es para mí. Yo me pongo aquí como abuelo. Los abuelos, eso me lo digo a mí, los abuelos no deben menoscabar la autoridad de sus hijos sobre sus nietos. Y en ese sentido voy a honrar a mi suegra nuevamente, que para mí fue una mujer sabia en su andar, en su vivir. Me acuerdo que una vez Marcelito tenía, no sé si 4 o 5 años, no recuerdo bien la edad, hizo una travesura, que no me acuerdo también qué travesura hizo. A lo mejor se acuerda mi señora, pero el asunto fue que yo lo castigué. Entonces se fue llorando. ¿Y dónde van llorando los chicos cuando tienen los abuelos cerca? Los abuelos. Entonces fue a la abuela y comenzó a llorar. Y la abuela le preguntó: ¿qué te pasa?
Papá me pegó. Bueno, pero ¿por qué te pegó? Me pegó, igual. Gritos que saben dar. ¿Pero por qué te pegó? Bueno, si no me dices por qué te pegó, te vas. Bueno, me pegó porque yo le hice esto y esto. Entonces la abuela le dijo, pues yo te hubiera hecho el doble. Te hubiera dado el doble. Se curó. Nunca más fue a pedir protección a la abuela. No debemos menoscabar, y eso me lo digo a mí, para que cuando suceda, sepa aconsejar o cerrar el pico. No debemos menoscabar o rebajar la autoridad de los padres. Así como la madre no debe rebajar la autoridad del padre, ni el padre la autoridad de la madre que ha sido delegada, tampoco los abuelos, porque estropean la educación de sus hijos. Otra cosa que quisiera recalcar, y este es el cuarto punto, es que debemos actuar como padres, no según la base de los sentimientos, sino según la verdad de Dios. Hermanos, he podido ver en la vida que muchos padres, y especialmente madres, arrojan a sus hijos, ¿saben dónde? Al infierno, porque son llevados a sus sentimientos y no por la verdad de Dios. Nuestros sentimientos son fluctuantes, pero la verdad de Dios es una base firme en la cual podemos apoyarnos para que la educación de nuestros hijos tengan éxito. No es nuestro estado de ánimo, no es si lo quiero mucho o si lo quiero poco, sino es lo que Dios dice. Por ejemplo, en la enseñanza no tiene éxito si no hay disciplina. Algo tiene de verdad aquello de que la letra con sangre entra. Aunque es un poco duro el asunto, y es así. Nosotros venimos torcidos de naturaleza, por eso un chico necesita tutor, o tutores, o tutelaje. Pues siempre venimos así. Entonces, necesitamos una verdad firme. Si nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nunca les castigamos. ¿Y saben qué dice la palabra? La palabra dice que el padre que ama a sus hijos madruga en castigarlo. Ahora no madruga porque se le da la gana, sino cuando corresponde. Es decir, que el amor está basado sobre la verdad de Dios, no sobre los sentimientos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me costaba muchísimo era castigar a mis hijos. Tenía que estar enojado para castigar a mis hijos, y eso no puede ser. Ahora comprendo más que antes que eso no puede ser. El castigo forma parte de la educación, pero sin enojo, con claridad, con justicia, en el momento oportuno, en base a la verdad de Dios, serenándose los sentimientos. Y esa es la única, la única base para que la educación tenga éxito en los hijos. Si no, saldrá cualquier cosa. Bueno, con estos cuatro puntitos quiero pasar al tema que me corresponde en esta noche. Vamos en Éxodo capítulo 20, versículo 12. ¿Qué dice allí? A ver quién lo puede leer. Éxodo 20, 12. A ver qué dice. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en Efesios 6, 2 y 3, ¿qué dicen? Efesios 6, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ese mandamiento de quién es? ¿Cuál es el deber
de los hijos para con los padres. Aquí Dios lo dice claramente: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Y qué es honrar? A ver. Tenerle en estima. Tenerle en estima, también darle un lugar, digamos, que corresponde, pero sobre todo hay una palabra muy sencilla que desgraciadamente no se aplica, sobre todo a las personas mayores. Respetar. Honrar es respetar. Ahora, noten una cosa. Acá dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre si lo merece. ¿Dice así la palabra? ¿Qué les parece? ¿Un cristiano tiene que honrar al padre o a la madre solamente cuando son merecedores de esa honra? Siempre. No puedo enaltecer las virtudes de una persona que no tiene tal virtudes, pero por el solo hecho de ser padre y madre debo honrarlo, no por causa de los mismos padres, sino por causa de quién. Debo respetarlos, debo honrarlos, porque así lo ordenó el Señor. Es triste ver cómo la historia, a través de los años, o en la historia, a través de los años, se ha perdido este respeto, esta honra por los padres. Si bien es cierto, muchas veces los padres no han sabido conservar esta honra, porque evidentemente todo lo que se siembra, ¿qué pasa? Se ciega, ¿cierto? Tenemos que honrar a nuestros padres porque Dios lo mandó, no solamente porque ellos lo merecen. En mi vida he tenido mis padres, mi madre y mi padre adoptivo, porque mi madre luego se unió a un hombre, no se pudo casar porque tenía un hombre casado, y él fue el que me crió. Pero después que conocí al Señor, conocí a los que fueron más tarde mis suegros. Y yo conocí en mis suegros a mis verdaderos padres. Después de grande, Dios en su infinita gracia, ustedes saben que restituye lo que comió la langosta. ¡Aleluya! Todo lo malo, todo lo que el pulgón, todo eso comió, Dios lo dio. Y Dios me dio en mi suegro un verdadero padre. Jamás nadie me había honrado y me había respetado como este hombre. La verdad que me emocioné, porque siempre fui tratado como una basura. Y yo me emocioné cuando era tratado conmigo. Y en mi suegra encontré el cariño que no había encontrado. Así que ellos, en cierto modo, merecían la honra. Y en la gracia del Señor pude honrar, cuidando en su vejez, cuidándolos, respetándolos, amándolos. Por eso yo pido al Señor una cosa: que mis hijos me respeten y me honren como yo honré a mis hijos. No. Debemos honrarles. Además, hermanos, con eso hacemos un depósito para nosotros. Porque esta promesa, este mandamiento tiene una promesa. Ustedes tal vez lo han escuchado, este ejemplo, pero sucedió de la siguiente manera. Iba un hombre, un joven, llevando a un anciano sobre sus espaldas. Sucedió en un pueblito, no sé dónde. Porque yo siempre me acuerdo de los ejemplos, pero no de los lugares. Bueno, pero no interesa el lugar. Lo que interesa es que este
padre llevaba a su padre sobre los hombros. Era un hombre viejo ya. No podía caminar, imagínense, lo llevaba en las espaldas, no podía caminar. Entonces bajaba por una cuesta y claro, le pesaba el viejito y se sentó en una roca. Y el viejito lloraba y lloraba y lloraba y él lo consolaba diciendo: papá, no tengas temor, yo te voy a llevar a esa casa, es un asilo, allí te van a cuidar, te van a dar de comer, te van a hacer la limpieza, no tengas temor. Y de él lloraba y no había manera de consolarlo. Entonces dice: pero papá, ¿qué te pasa? Si no te voy a llevar a la muerte. Dice: no lloro por el lugar donde tú me llevas. Lloro porque hace muchos años yo llevé a mi padre de la misma manera que tú me llevas a mí. Es decir, que él no había honrado a su padre cuidando de su padre. Porque llega un momento, hermanos, y esto hablo a los hijos que ya son grandes, llega un momento en que los padres pierden las fuerzas, pierden hasta la cabeza. Son como bebés, así eran los bebés en los últimos días de su vida, como bebés. Pero aún así debemos honrarle siempre, hasta que Dios nos conceda el privilegio de cerrar sus ojos para la gloria de Dios. Hermanos, tenemos que hacernos un depósito. ¿Y cómo no vamos a hacer un depósito? Porque vamos a llegar a viejo, ¿no? Yo por lo menos pienso llegar a viejo. ¿Y ustedes? Hagámonos ese depósito. Dios ha prometido que nos va a ir bien si honramos a los padres, aun cuando no lo merezcan. Por el otro lado, tengo a mi mamá, ya cumplió 80 años de nada. Y también yo llamo a mi padre porque él me crió, mi padre adoptivo, yo lo adopté como padre. Pronto va a cumplir también 80 años. Bueno, se acercaba la fecha cuando mamá iba a cumplir 80 años y yo quería honrarlo, en fin, hacer algo para honrar esos 80 años, porque 80 años no cumplí. Entonces le dije a mis hermanos, a mis dos medio hermanos, porque son hermanos por parte de mamá y no por parte de papá, ustedes no se asombren de este lío que es así. Lo cierto es que les dije: vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un asado para celebrar los 80 años de mamá. Bueno, estuvieron muy contentos, en fin, hicimos una fiesta a lo criollo, con el asado, ¿cierto? Entonces mi cuñada, la noche anterior preparó una hermosa torta con 80 velitas. Así que ese día comimos el asado y mi mamá no sabía que tenía la torta con 80 velitas. Así que para ella fue una sorpresa verse allí sobre la mesa la torta con 80 velitas. Y cuando se prendió la vela, se aplaudió, le cantamos, en fin, yo pedí que mis hermanos me dejaran hacer una oración por mi madre. Y ¿cómo no? Sí. La cuestión es que yo agradecí al Señor por mi madre. Y la verdad que todos lloramos. Y uno de mis hermanos, el que siempre se burló de mí, se acercó a mí y me dijo: con la oración. Pero cuando honramos a nuestros padres, hay bendición de Dios. ¿Sabían ustedes? Hay bendición del Señor. Debemos honrarlos, aunque no se merezcan. Simplemente y gozosamente, no por fuerza. No, por fuerza Dios no quiere, sino con todo gozo. Porque ¿saben una cosa? Yo sé quién estaba más contento. Yo creo que en casa, hermanos, les digo con todo, en casa creo que nunca se hizo una fiesta tan hermosa. Nunca. Pero yo sé quién estaba más contento que nadie. Y esa era la alegría mayor. Él se goza cuando honramos a nuestros padres. Él se goza. Hablo en este caso como hijo. Tenemos que honrar a nuestros padres.
a pesar de no merecerlo. Y el otro mandamiento, el otro deber de los hijos lo encontramos en Colosenses 3:20. A ver qué dice ahí. Colosenses 3:20. A ver, ¿quién lo puede leer? No se escucha. Sí. 20. A ver. A ver, abre un hijo. Vamos. Acá está. Vamos todos juntos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Otra vez. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Muy bien. Gracias. Así dice la palabra. ¿Cuál es el deber de los hijos en cuanto a los padres? ¿Obedecerles en qué? Y si por ahí el padre dice algo que es injusto, o la madre, mientras estamos bajo la autoridad de los padres, dependiendo de los padres, debemos obedecerles. Ahora, yo les hago una pregunta. No hay ningún problema, ningún conflicto en los padres que son creyentes, en los padres que saben cuál es la voluntad de Dios, en los padres que no van a dar un mandamiento a sus hijos en contra de la moral, en contra de los mandamientos de Dios. Pero en aquellos hijos cuyos padres son inconversos, que no conocen a Dios, ¿cómo hacen para obedecer este mandamiento? Ahí está el problema. ¿No es cierto? Ahí está lo bravo. Porque por un lado está el mandamiento de Dios. Por el otro lado también están las leyes de Dios que no puedo quebrantarlas. ¿Cómo hago? Bueno, hermanos, yo no tengo ninguna respuesta así nomás a esa pregunta. No tengo ninguna fórmula mágica que le pueda decir, siga esto, al pie de la letra. Yo creo que no hay ninguno que la tenga, porque el problema es bastante agudo. Lo único que yo puedo decirles, sobre todo a aquellos hijos que tienen padres que son inconversos, que hay gracia de Dios, que hay fortaleza del Señor, que hay sabiduría de los hijos. Yo tuve un padrastro, como les decía, de un carácter muy violento, pero lo que se dice violento, para ilustrarles, para que ustedes vean. No se rían, los que les voy a contar. Mi padre era un labrador, tenía una quinta, yo era su ayudante. Era su ayudante de primera, de segunda y tercera, porque era el único ayudante que tenía. Entonces, él salía por las mañanas, es decir, 1 o 2 veces por semana, no recuerdo cuándo, al mercado, iba al mercado de San Isidro. Y claro, ustedes saben que el mercado es a la mañana. ¿Dónde está Pablito? Es a la mañana, ¿no? Hasta afuera. Bueno, pero mi papá, en vez de venir al mediodía o a las primeras horas de la tarde, venía ya entradita el sol. Y para colmo venía también, ¿no?, bastante picadito. Entonces tenía ese pobre caballo, imagínense, estaba desde la madrugada hasta la noche atado en las varas, tenía hambre, tenía sed, tenía cansancio, tenía de todo el pobre animal. Así que cuando venía a la casa lo que quería era salirse de ahí. Y para colmo, él venía, porque cuando tenía bebidas, sí, tenía una mala bebida, y venía pero insultándolo al pobre caballo. Así que el caballo venía cansado y también ofendido.
Y nosotros con un miedo bárbaro, mi hermana y yo, porque mi hermano todavía no había nacido, lo esperábamos en casa, pero con el corazón en la boca, porque sabíamos que era tremendo. No se le podía decir ni a. Yo le tenía terror, sinceramente terror. Bueno, ese día llegó a casa, y claro, pero llegaba, pero insultándolo al caballo como si el caballo hubiera cometido la peor de las cosas. Bueno, lo desató y el caballo, claro, ya cansado, aburrido y todo lo demás, le tiró un mordiscón, así que no lo. Entonces se puso tan furioso, que mi padre agarró la oreja del caballo y él le mordió la oreja. Cuando mi hermano y yo vimos eso, salimos disparando al alcohol y así nos matamos de la risa porque el caballo tremendo. Miren cómo se ve de violento, que otra vez le hizo lo mismo y no le mordió. Le dio una trompada, le bajó un diente y él se fracturó un dedo. Todavía tiene el dedo torcido. Así que imagínense quién me tocó para tratar, ¿no? Ahora, mientras uno es pequeño, no hay mayores dificultades, pero yo crecí, conocí al Señor y las relaciones con Él eran bastante difíciles, porque Él era un hombre que no conocía a Dios. Cuando yo conocí al Señor, lo primero que hice fue contarlo en mi casa. Mi mamá me escuchó, pero ella es simpática. No sé si le vino o si le fue, no sé. Yo no creo que le haya escuchado ninguno. Pero a mi papá lo agarré solito en el campo. Yo tenía miedo de la asada que venía, porque ella estaba trabajando con la asada. Pero así todo hice coraje y le hablé del Señor. Bueno, no puedo reproducir lo que me dijo. Es irreproducible. Pero lo único que tuve que hacer, porque si no ya veía esa asada que en vez de hacer un surco allí, le iba a hacer acá. Tremendo. Otra vez se emborrachó, yo ya era un mozo, tenía 18, 19 años. Y él hizo un desquicio en casa, y claro, a mí me dio mucha vergüenza. ¿Ustedes saben qué triste es eso? Hermano, es tristísimo. Tenía tanta vergüenza. Vergüenza por él mismo, porque se hizo el ridículo delante de los demás. Y yo decía, Señor, ¿cómo hago para hablar? ¿Por qué es tan violento? ¿No se le podía hablar? ¿Cómo hago? Entonces, no sé cómo se presentó el asunto, la cuestión es que le dije, papá, a su edad, no me da vergüenza. Nada más que eso, No sé cómo me atreví, la verdad que el Señor me tiene que haber dado dinamita dentro para decirle eso. Se puso tan violento que yo me admiré de que no me hubiera pegado. Tan violento se puso que mi madre me dijo, cámbiate y vete enseguida. Yo no vivía en casa, yo trabajaba afuera, porque a los 15 años fui a trabajar afuera. Cámbiate y vete enseguida, porque es capaz de matar. Obviamente está. Pero una cosa sucedió, hermanos. No recuerdo que se haya emborrachado. Hay gracia de Dios. No hay fórmula mágica, pero hay gracia de Dios. Le voy a contar algo que no le conté nunca a mi señora. Ustedes saben que los padres siempre quieren bien casar a sus hijos. Él como padre, todos los demás. Es así, es una cosa normal, no hay nada de malo en ello. Y claro, como yo había llegado ya a los 19, 20 años, estaban pensando mis padres en casarme, por lo visto, ¿no?
Pero yo conocía ya al Señor. Conocía ese mandamiento que dice, no os juntéis en yugo con los infieles. Y para mí no había ningún interés en casarme con una chica del mundo, una chica que no conociera al Señor. Pero claro, como mi padre tenía sus amistades, había cerquita por ahí un matrimonio italiano que tenía 4 hijos, 3 varones y una mujer. Se llamaba María. Bueno, entre ellos parece que yo le venía bien, por lo menos una parte pensó que yo le vendría bien a María y María me vendría bien a mí. Entonces, bueno, la cuestión es que arreglaron como hacen los paisanos, ¿no? De relacionar. Pero como yo no vivía en casa, trabajaba afuera, entonces pensaba que la mejor manera es que ella viniera a casa. Entonces los domingos sabía venir. Bueno, vino 1 o 2 veces, a mí no me llamó la atención. La vecina, yo la vi crecer. Para mí era una vecina más. Pero claro, después me llamó la atención porque seguía viniendo ella. ¿Qué pasa acá? Yo era medio caído del catre en aquel momento. Bueno, hasta que un día le pregunté a mamá, qué amigable está María, ¿no? Y ella me dice, bobo, viene por ti. Ahora, hermanos, esto es jocoso ahora, a mi edad, ¿no? Pero cuando sucedió aquello, no era tan jocoso, ¿eh? Tenía 19 o 20 años, no recuerdo bien. María era una chica bastante agraciada. Ahora lo puedo decir, ¿eh? Porque ya se casó y yo creo que hasta tiene nietos. Pero los padres también estaban en una buena posición económica, tal es así, con decirle que los hermanos todos tienen unos chalets, unos de Davisco, ahí por la zona. En fin, el asunto no era de despreciar, y todo se me presentaba así en bandeja. Ahora no había una presión fuerte de parte de mi padre, sino bastante sutil. Ahora, ¿cómo podía arreglar aquella cosa? Bueno, empecé a orar, porque claro, me entró pavura. Empecé a orar, por un lado me halagaba el asunto, pero el asunto no era el halago, sino el mandamiento del Señor. Entonces, parece que Dios me inspiró en hacer lo más fácil que me era. ¿Sabe qué? Hacerme el tonto. Y surgió efecto, ¿eh? Y les voy a decir más. El asunto se repitió 2 o 3 veces. Y siempre me hice el tonto. Y el asunto pasó. No hubo conflicto con mis padres. No hubo conflicto con Dios, que era lo más interesante. El asunto fue que no me casaron. ¡Aleluya! Me casé con la que Dios quiso. Gloria sea al Señor. Hermanos, no es fácil obedecer cuando hay un conflicto así. Pero con calma, buscando el rostro de Dios. Dios nos va a dar. Dios nos va a dar la sabiduría para no menoscabar el mandamiento, pero no caer tampoco en aquello que hace daño, que deja digamos, no es de bendición para nuestra vida. Ahora, obedecer. Yo creo que obedecer es lo más difícil, es lo que más nos cuesta. Si bien es cierto, es una labor que tienen que nacer de los padres. Yo quiero decir algo con respecto a mi padre. Si bien es cierto, él fue un hombre violento, un hombre que no entendía, no sabía ni leer ni escribir. Me acuerdo de cuántas palizas habré recibido, porque a mí me gustaba muchísimo la lectura. Todo libro, toda revista, toda hoja que tuviera algo impreso, para mí era con avidez lo ponía.
Me acuerdo que noches enteras me pasaba sin dormir leyendo. Y me acuerdo que cuando algo tenía para leer, como no tenía tiempo ni lugar, los niños siempre tienen alguna salida, ¿no? Me venía un problema fisiológico, ¿sabes? En medio del campo, me iba allá y leía. Y claro, las horas pasaban. Y mi padre a los gritos. Y yo estaba tan enfrescado en la lectura que ni le oía. Entonces aparecía una figura con una vara. Y ustedes se imaginan que ni los baños de asiento. Así que imagínense cómo sería. Pero a pesar de todo, tengo que decirles una cosa. Ese hombre me enseñó a obedecer. Y los padres que me enseñen a obedecer a sus hijos, los preparan para la rebelión. Y todos los rebeldes, ustedes saben dónde va a parar. Con el padre de los rebeldes. Una de las cosas más grandes que tienen que hacer los padres, que también una vez que hemos aprendido a obedecer, hacerlo con gozo. Dios nos está preparando en esto para el reino de Dios. Una de las cosas que tengo que confesarle, hermanos, es que yo nunca he tenido problema en los trabajos. Solamente en 3 trabajos, en 3 casas he estado en mi vida. Tengo 50 años. Comencé a trabajar a los 15 y nunca tuve problema porque aprendí a obedecer. He tenido toda clase de gente, buena y mala, sobre mí, pero ya estaba bastante duro en el acento de obedecer. Nunca he tenido problema. ¿Por qué? Porque aprendí a obedecer. Y entiendo, hermanos, que tenemos que sujetarnos a esa disciplina y con gozo delante de Dios aprender a obedecer. Porque esto es el reino de Dios. En el reino de Dios no están los rebeldes, están los que obedecen. Y los que obedecen de buena voluntad. Los que se entregan con todo. Por eso estos 2 mandamientos hay para los hijos. Honrar a los padres. Primeramente, diría yo, honrar al Padre de los padres. Dios. Y le vamos a honrar no en una forma, como diríamos, etérea, sino a través de nuestros padres. Honrando a nuestros padres, honramos a Dios. Y también obedeciendo a nuestros padres, obedeciendo. Esa es la forma práctica. Ese es el reino de Dios práctico. Y a veces los mandamientos no vienen de acuerdo a nuestro gusto, ni de acuerdo a nuestro ánimo, pero de todos modos tenemos que aprender a obedecer. Y la gloria y la honra será para Dios, y la bendición, hermanos, será para nosotros, porque en esto hay bendición. Con esto quiero terminar, pero antes de terminar quisiera hacer una oración. No lo